Bien, el segundo ejercicio nos dice, una persona de 6 pies de altura dista 12 pies de una farola de 18 pies. La persona se aleja de la farola a 2 pies sobre segundo. Y nos preguntan, ¿a qué ritmo está cambiando la longitud de su sombra? Vamos a analizarlo igual que el ejercicio anterior. Vamos a ir sacando los datos que nos menciona el problema. Bien, nos dice, una persona de 6 pies nos está dando la altura de la persona. Nos dice que es de 6 pies. Esa persona dice que dista 12 pies de una farola. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra a una distancia de la farola y la persona de 12 metros. Esa es la distancia entre ellos, la farola y la persona. 12 pies. Entonces sería distancia entre la farola y la persona. Esa corresponde a 12 pies. Y además nos dice la altura de la farola. Nos dice que es de 18 pies. Luego nos describe qué es lo que está pasando. La persona se aleja de la farola a 12 pies sobre segundo. Y nos pregunta, ¿a qué ritmo está cambiando la longitud de la sombra? Este tipo de ejercicio que vamos a resolver a continuación, nos vamos a dar cuenta que va a ser necesario hacer un bosquejo de lo que se nos presenta en el enunciado para poder encontrar la relación entre las variables, es decir, para poder encontrar la función que modela el problema. Comenzamos haciendo entonces el dibujo. Nos habla acerca de una farola. Supongamos que esta es la farola, el cual nos indica que tiene una altura de 18 pies. Además, nos dice que una persona se encuentra a 12 pies de la farola. Supongamos que esa persona se ubica acá. El cual nos indica que tiene una altura de 6 pies. Dicha persona se encuentra a una distancia de la farola y nos indica que se encuentra a una distancia de 12 pies. Bien, esos son los datos que hemos escrito en la parte de arriba. Entonces, pero esa persona no se va a estar ahí en 12 pies de la farola, sino que nos dice que comienza a caminar, comienza a alejarse de la farola. Nos está dando una dirección y un sentido. Y nos está diciendo que se aleja a 2 pies sobre segundos. Comienza a alejarse de la farola. Las unidades ustedes pueden observar que corresponden a una velocidad. Entonces, eso corresponde a una información de una derivada que vamos a ver más adelante. Entonces, si esa persona se aleja de la farola, significa que esta distancia cambia. Le vamos a asignar entonces una variable. Como inicialmente se encuentra a 12, entonces le vamos a asignar la variable de y. Entonces esa longitud estaría modelado por 12, que es la posición inicial, más y, siendo y la distancia de la farola y la persona. Entonces, si 12 más y me está describiendo el movimiento que está haciendo el hombre, la posición, distancia, y me está diciendo que a esa velocidad se aleja, significa que
esta información corresponde a la variable que yo le he asignado el nombre de y. Significa que sería la derivada de y respecto del tiempo. Bien, en la pregunta nos dice, ¿a qué ritmo está cambiando la longitud de la sombra? Ok, entonces significa que la farola proyecta su luz y eso hace que se proyecte una sombra en el piso. Como se aleja, entonces significa que la sombra se va a ir alargando, ¿verdad? Entonces representemos acá la sombra. Y nos dice a qué ritmo está cambiando la longitud de la sombra. La sombra entonces es variable. Le vamos a asignar una variable. Le vamos a colocar como nombre X. X representa la longitud de la sombra. Y como nos dice, ¿a qué ritmo está cambiando? Significa que se refiere a la derivada de lo que está hablando. ¿Y de qué está hablando? De la longitud de la sombra. Y nosotros le hemos asignado como variable X, significa que nos está pidiendo cuál es la derivada de X a medida el tiempo va transcurriendo. ¿Cuál es la longitud de la sombra a medida, o cómo va cambiando, perdón, la longitud de la sombra a medida el tiempo va transcurriendo? Bien, preguntas con la información que he ubicado ahí en base al problema. Ese 2 pi sería la razón a la que salías de la farola, ¿verdad? Sí. Bien, entonces es de buscar una función que relacione tanto la variable x y la variable y, que sería la función que modele nuestro problema. Entonces, para ello lo que nosotros vamos a hacer, si ustedes notan, la farola, junto con, hasta llegar a la longitud, perdón, de la sombra, se nos estaría formando un triángulo, el cual sería un triángulo rectángulo. Y la persona, junto con su sombra, también estaría formando un triángulo rectángulo. Entonces vamos a sacar esos triángulos acá. Ahí tenemos la representación. El poste o la farola es de 18 pies. La persona mide 6. La base del triángulo grande corresponde a 12 más y más la longitud de la sombra. Entonces, esta longitud corresponde a 12 más y más x. Y la base del triángulo pequeño corresponde a x. Entonces, el concepto que nosotros vamos a utilizar a continuación corresponde a la semejanza de triángulos. Hay varias formas de cómo representar la semejanza de triángulos. Nosotros vamos a utilizar la siguiente. La semejanza de triángulo es una razón, es un cociente en el cual compara las longitudes de los lados de los triángulos. Entonces, en este caso, vamos a hacer la comparación o la semejanza de la siguiente manera. Vamos a considerar la base del triángulo grande, que en este caso corresponde a 12 más y más x, es a la base del triángulo pequeño. Como
la altura del triángulo grande es a la altura del triángulo pequeño. Entonces quiere decir que al hacer el cociente entre las bases, eso va a ser igual, nos devuelve la misma razón que hacer el cociente entre las alturas, en ese orden. Hemos colocado el numerador la información del triángulo grande y en la base, perdón, el denominador hemos considerado la información del triángulo pequeño. Esa es una forma de cómo analizar la semejanza de triángulos. Entonces la base del triángulo grande corresponde a 12 más y más x dividido. La base del triángulo pequeño le hemos llamado x. La altura del triángulo grande es 18. La altura del triángulo pequeño es 6. ¿Qué nos interesa? Calcular la derivada de x. Entonces vamos a tener que despejar a x. Entonces acá tenemos 12 más y más x. 18 entre 6 es igual a 3. X está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces nos queda 3x. Agrupamos las variables en x. Nos quedaría 12 más y es igual a 3x menos x. Operamos términos semejantes. 3x menos x sería 2x. Al otro lado de la igualdad nos queda 12 más y. 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces significa que x es igual a 12 entre 2 a 6. Y acá nos quedaría 1/2 de y. Entonces, esta es la función que modela nuestro problema. ¿Qué nos está diciendo esta formulita? Bueno, x representa la longitud de la sombra. Y nos dice que la longitud de la sombra es 6 veces la mitad de la distancia que separa entre el hombre y la farola. 6 más la mitad de la distancia que separa la farola y el hombre, perdón, y la persona. Entonces he colocado aquí la longitud de la sombra en función de la distancia del hombre y la farola. ¿Preguntas hasta ese punto? Ok, entonces pasamos a derivar. Vamos a derivar a x respecto del tiempo. Entonces sería la derivada de x respecto del tiempo va a ser igual a. Vamos a tener que derivar respecto del tiempo a 6 más 1/2 de y. 6 es una constante, entonces sería 0 su derivada. 1/2 es un factor constante, entonces no se deriva, solo vamos a derivar a y. Y y depende del tiempo. Entonces, la derivada de y sería, si estuviéramos en la notación prima, sería y prima, pero no estamos en la notación prima, sino que en la notación de Leibniz. Entonces sería la derivada de y respecto del tiempo. Entonces, reemplazamos los datos que nos da el problema. 1/2 por la derivada de y respecto del tiempo, ya lo tenemos acá, que es la velocidad a la cual se mueve el hombre, se aleja el hombre de la farola, perdón, la persona de la farola. Entonces acá nos quedaría multiplicado por 2. 2 por 1/2 es 1. ¿Qué unidades tendría? Bueno, las unidades de longitud nos están diciendo que es en pies y las unidades de tiempo es en segundo. Entonces aquí nos quedaría pies sobre segundo. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Solo con lo último, pero duda de cómo lo hizo. Derivó la ecuación que sacamos de x igual o cómo. Sí, eso fue lo que hice. Derivamos acá a 6, que su derivada es 0, para derivar 1/2 de y. Como 1/2 es una constante, entonces no se deriva, solo vamos a tener que derivar a y. Y les mencionaba, si estuviéramos en la derivada de la notación prima, entonces sería 1/2 de y prima. La derivada de y es y prima. Pero como la notación que ahora estamos utilizando es de esta forma, entonces por eso lo ubicamos de esa manera, la derivada de y respecto del tiempo. Ah, ya entendí. De x de t es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Sí,
pensé que era de la derivada de dónde salía.